Buenos días para todos los hermanos, también muy buenas tardes y quizás para algunos hermanos ya muy buenas noches. Hoy, día 6 de julio, pleno verano, la Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño a todos. Hoy, un domingo especial, tenemos a nuestro querido hermano Enrique Sánchez. Pero antes, vamos a pedirle al hermano José Álvarez que por favor nos dirija la invocación. Adelante, José, por favor. Gracias. Sentémonos con la columna vertebral derecha, los pies sobre el piso, las manos pueden estar hacia arriba, sobre los muslos, hacia abajo en las rodillas. Hagamos 2 inspiraciones lentas y profundas. Y aquellos que quieran, repitan después de mí cada frase mentalmente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Gracias, José. Como les decía anteriormente, hoy nos acompaña el hermano Enrique Sánchez, que es de nacionalidad mexicana. El hermano Enrique Sánchez tiene hoy la responsabilidad de la charla. Y esta charla lleva por título El Evangelio de H.P.B. Blavatsky. El hermano Enrique Sánchez. El hermano Sánchez actualmente es presidente de la Logia Blavatsky en la Ciudad de México. Conozco a ese hermano desde hace muchos años y sé su compromiso con la sociedad teosófica. Sé cuánto se ocupa por los jóvenes para dejar relevo en esta sociedad teosófica. Enrique es un trabajador incansable, un hermano que cuando se le solicita una ayuda, él está ahí dispuesto a servirte hasta que termines tu proceso, no te deja sola. Tiene muchas cualidades nuestro querido hermano y su instrucción en el trabajo teosófico es maravillosa, diría yo. Así es que vamos a recibir con un caluroso abrazo desde el corazón a este hermano Enrique Sánchez. Adelante, hermano, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, querida hermana Magalis. Saludo a todos desde México, agradeciendo profundamente la oportunidad que se me brinda para poder compartir algo, una mínima eh, porción del universo de conocimiento que la señora Blavatsky nos legó a través de sus enseñanzas, las cuales se encuentran fundamentalmente en las obras de la doctrina secreta, Isis sin velo, La voz del silencio y, por supuesto, la última obra que nos dejó, que es La clave de la teosofía, y que hoy forma parte preponderante en esta exposición. Gracias
a nuestro presidente de la Federación Teosófica, el hermano Fred Hernández, y a todos ustedes por estar presentes en esta ocasión. Empezaré por decir algunas palabras relativas con este trabajo y relacionados, por supuesto, a la figura inmensa de la señora Blavatsky. Ella, a diferencia de los otros grandes seres conocidos universalmente, como el señor Buda, Hermes Trismegisto, Platón, el señor Cristo, Mahoma y todos los grandes seres, sin olvidarnos del señor Krishna, han dedicado su vida a mostrar esa sabiduría para que el ser humano mejore sus condiciones en el momento en que cada uno de ellos apareció. Pero a diferencia de ellos, decía yo, la señora Blavatsky no se circunscribió únicamente al campo de la ética y la moral relacionada con el crecimiento espiritual, sino que ella vino a mostrar, desde luego, por indicaciones de sus maestros, la manifestación de todos aquellos conocimientos que le son propios al hombre y que están contenidos precisamente en los tres objetivos de la sociedad teosófica, objetivos que aún permanecen inalterados en su espíritu desde que fueron declarados en 1875. En eso fundamentalmente es en lo que se centra esta charla, en que la señora Blavatsky nos deja un legado más cercano, más explicado, mucho más entendible. Para eso vino, entiendo yo, precisamente, porque es lo que necesitamos hoy en día como humanidad. Así que sin más, vamos a dar inicio a esta charla. Empezaremos por esto. Prepárate, porque tendrás que viajar solo. El maestro no puede hacer más que indicar el camino. El sendero es uno solo para todos. Los medios para llegar a la meta han de variar según los peregrinos. Hay un comentario de el maestro K.H. que dice: la filosofía hermética encaja en todo credo y filosofía y no choca con ninguno. Es el océano ilimitado de la verdad, el punto central donde fluye y en donde se funde todo río, así como toda corriente, ya sea que su fuente esté en el oriente, el occidente, el norte o el sur. Así como el curso del río depende de la naturaleza de su cuenca, así el canal para la comunicación del conocimiento debe adaptarse a las circunstancias que lo rodean. El hierofante egipcio, el mago caldeo, el arhat y el rishi emprendieron antaño el mismo viaje de descubrimiento y finalmente llegaron a la misma meta a través de diferentes sendas. Está claro entonces que los métodos del ocultismo, aunque sean en esencia inalterables, tienen, sin embargo, que adaptarse al cambio de los tiempos y circunstancias.
Y por eso, precisamente, la llegada, la aparición de la señora Blavatsky en su momento fue exactamente para mostrar a la humanidad los, las claves que han de dirigirlo o que han de dirigir sus pasos hacia la meta que todos los maestros han señalado, que es la de la emancipación del hombre, del alma, del hombre, no del hombre físico, sino del alma que reencarna, que evoluciona a través de las experiencias en que le tocan vivir en su momento. ¿La que sigue, por favor? La palabra evangelio proviene del griego antiguo evangelion, que significa literalmente buenas nuevas o buenas noticias. Esta palabra griega se formó a partir de eu, que significa bueno, y angelion, que significa mensaje o noticia. El término fue adoptado por el latín como evangelium y que llegó al español como evangelio. En el contexto religioso cristiano, todos lo sabemos, el evangelio se refiere al anuncio de la vida, muerte y resurrección de Jesús, considerado como las buenas nuevas de salvación, incomprendidas mayormente, diría yo. Entonces, esas buenas nuevas que trajo la señora Blavatsky son precisamente en el hecho, basadas en el hecho de que somos almas, somos seres que estamos en evolución y que siempre a través de la reencarnación y de las leyes que le acompañan, en este caso como el karma, habremos de seguir nuestro camino ascendente hasta la liberación de la materia. Hay muchas otras cosas de las que podemos hablar. De eso habrá otras pláticas relacionadas con estas enseñanzas, por supuesto, como las mismas que otros hermanos han dado en el estudio de la doctrina secreta, fundamentalmente. En todo el mundo, día con día, se está hablando de lo mismo en las diferentes logias que estudian la doctrina secreta. Entonces, esto solamente es parcializar, fractalizar cada una de esas enseñanzas que otros hermanos han dado desde hace mucho tiempo a cada una en cada una de las logias donde trabajan estos hermanos y hermanas, desde luego. Entonces, estas, estas buenas nuevas tienen que ver precisamente con que hay esperanza para el hombre, que no está aquí por una sola vez y que es a través de las experiencias que habrá de seguir evolucionando hasta alcanzar la estatura espiritual de un Cristo o de un Buda y más allá. ¿La que sigue, por favor? Blavatsky escribió en su segundo mensaje a los teósofos norteamericanos: los hombres no todos pueden ser ocultistas, pero todos pueden ser teósofos. Muchos que nunca han oído hablar de la sociedad teosófica son teósofos sin conocerla ellos mismos, porque la esencia de la teosofía es la armonización perfecta de lo divino con lo humano en el hombre, el ajuste de sus cualidades y aspiraciones semejantes a Dios y su dominio sobre las pasiones terrestres o animales en él. La bondad, la ausencia de todo mal sentimiento o egoísmo, la caridad, la buena voluntad a todos los seres y la justicia perfecta para los demás como para uno mismo con sus principales rasgos. El que enseña teosofía predica el evangelio de buena voluntad y lo contrario de esto es cierto también. El que predica el evangelio de la buena voluntad enseña teosofía. Y desde luego,
que entendemos que muchos de los que estamos estudiando actualmente teosofía tenemos interés por estos temas, porque tenemos interés en la humanidad, porque tenemos interés en que como seres humanos vayamos superando los niveles actuales de las circunstancias eh, lastimosas como humanidad en general en las que nos encontramos. Entonces, es precisamente este hecho de compartir estos conocimientos traducidos como entregar estas buenas nuevas, este evangelio a los seres humanos que estén dispuestos a escuchar y aprovecharse de esta enseñanza, ahí están exponiéndose todos los días en todo el mundo. A cualquier hora se pueden encontrar estos conocimientos. Ahora tenemos la facilidad de que podemos acceder a las páginas de Internet y seguramente allí encontramos estas enseñanzas, este evangelio, que es para todos, pero sobre todo para aquellos que pueden apreciarlo y ponerlo en práctica. Y entendemos también, porque conocemos a personas que efectivamente, sin que estén estudiando actualmente teosofía, son mejores seres humanos porque de ello dan muestra por su generosidad, por su inegoísmo, que muchos de los que estudiamos teosofía. Esta es una verdad que no podemos eludir y que está ahí. Y por supuesto que todo eso forma parte de la historia de esas almas que hoy actúan de esa manera, porque hacen teosofía práctica. Y esta plática está eh, hecha, está realizada precisamente para despertar esa idea. Ya lo iremos viendo en las siguientes diapositivas, cómo vamos desarrollando este tema y cómo nos va acercando precisamente a este objetivo. Adelante, por favor. H.P. Blavatsky es la mensajera de la logia. En el siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, conocida también por sus iniciales HPB, fue seleccionada por su logia transhimaláyica para transmitir al mundo las enseñanzas fundamentales de la filosofía esotérica, que por más de 1500 años había sido perseguidas y olvidadas por la mente occidental, y que en el occidente se encontraban esparcidas en innumerables obras de la antigüedad, especialmente en los escritos herméticos, cabalísticos, pitagóricos, platónicos y neoplatónicos, además de muchos autores más recientes de la Edad Media y del Renacimiento, como Pico de la Mirandola, Raimundo Lully, Paracelso y muchos otros más. Al respecto, solamente haré mención de Platón, que dejó en la República, por ejemplo, eh, la exploración de los temas sobre la justicia y la naturaleza de la realidad. En Fedón, sobre la inmortalidad del alma. En Fedro, explora la naturaleza del amor y la belleza y la relación entre el alma y el cuerpo. En el Timeo, el origen del universo y su estructura. Entonces, vemos cómo en cada una de las etapas del desarrollo humano encontramos seres humanos que vienen a compartir esas verdades universales, esas verdades que forman parte de el conocimiento universal, que es para bien de la humanidad, por supuesto. Adelante, por favor.
En 1875 fundó la Sociedad Teosófica Matriz de Nueva York para que fuese el núcleo de una hermandad universal de la humanidad y como repositorio de la religión de la sabiduría arcaica o teosofía. A partir de esta sociedad matriz, con el transcurso del tiempo, se han desarrollado y han emanado diversas sociedades teosóficas, logias y organizaciones teosóficas, las cuales en su conjunto forman el movimiento teosófico contemporáneo. Como ustedes saben, debido a desacuerdos, a desavenencias eh, entre los miembros del originales, hubo estos desacuerdos y entonces se formaron pues otras sociedades, ¿sí? Como la Sociedad Teosófica de Point Loma, por ejemplo, eh, la Logia Unida de Teósofos, eh, la Sociedad Teosófica en América o en Pasadena, que fue fundada por William George, y después la Sociedad Antroposófica de Rudolf Steiner, y así la, también la señora Alice Bailey, también Bailey, fundó su propia organización, todas con la misma idea de ayudar a la humanidad y teniendo como base, eso sí, las enseñanzas de Blavatsky. Eso es lo más importante, que como quiera que sea, en sus diferentes expresiones, cada una de estas ramificaciones han tratado de seguir el espíritu de las enseñanzas de Blavatsky. En algunos casos, como en el caso de las eh, de la Logia Unida de Teósofos, dicen querer preservar las enseñanzas de la teosofía original, lo mismo que la que fundó el señor George. Entonces, de esa manera es como continúa la sociedad teosófica difundiendo el conocimiento para toda la humanidad, para todo el planeta, por supuesto. Adelante, por favor. Objetivos de la sociedad teosófica. Creo que todos los presentes conocemos cuáles son estos objetivos, sin embargo, vale la pena recordarlos porque hay una mención especial de cuando fue registrada esta organización, la Sociedad Teosófica. Número 1. Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Fomentar el estudio comparado de ciencia, filosofía y religión. Y finalmente, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Al respecto, hay un comentario que dice, todo lo que se requería para ingresar a la sociedad teosófica era simpatizar con el primer objetivo. Uno no necesitaba creer en karma, reencarnación o la existencia de los maestros o ninguna otra enseñanza. Desde la década de 1880 se afirmó en una corte de leyes americana que la sociedad no tenía credo cuando se otorgó un certificado de incorporación a la Sociedad Teosófica en San Luis. El juez August W. Alexander dictaminó: el peticionante no es un cuerpo religioso en un sentido estatutario. La simple enseñanza de religiones no es un trabajo religioso. Se notará que en el artículo 2 de la Constitución de la Sociedad, la palabra religión se usa en plural. Enseñar religiones es educativo, no religioso. Promover el estudio de las religiones es en parte promover el estudio de la historia del hombre. Añado un descubrimiento subordinado de que la sociedad no tiene credo religioso y no practica ningún culto. El nacimiento oficial de la Sociedad Teosófica se considera en general como el 17 de noviembre de 1875,
cuando su presidente ofreció su conferencia inaugural, 70 días después de que la sociedad fuera propuesta por vez primera. Las palabras de inauguración fueron proféticas. En tiempos futuros, cuando el historiador imparcial escriba un registro del progreso de las ideas religiosas del siglo presente, la formación de esta sociedad teosófica, cuya primera reunión bajo sus principios formales estamos ahora llevando a cabo, no pasará inadvertida. Cuando HPB incluyó en su catálogo el recién armado preámbulo y constitución de la Sociedad Teosófica, escribió exultante: el niño ha nacido, Hosanna. O sea, la misión por la que vino la señora Blavatsky finalmente había visto la luz, había nacido para iniciar el gran trabajo, la gran tarea que hoy en día, como legado, tenemos nosotros la responsabilidad de continuar, y que de una manera clara el juez Alexander aclara pertinentemente de qué trata esta organización, la Sociedad Teosófica. Adelante, por favor. HPB jamás asumió el papel de conductor en la administración de la Sociedad Teosófica y durante 10 años no tuvo posición más elevada que la de secretaria corresponsal. Un año antes de su muerte, ella fue electa presidente de las ramas europeas. Al escribir a su hermana en Rusia, ella se lamentaba: ¿qué utilidad tiene todo esto para mí? Honores y títulos están todos fuera de mi estilo. A diferencia de muchos gurúes actuales, ella se negaba a aceptar dinero por sus enseñanzas. Vivía simplemente y murió sin propiedades. HPB objetaría las palabras sus enseñanzas, porque jamás pretendió que le fueran propias. Ella las había aprendido, decía, de maestros que encontrara en sus viajes por Oriente. Ella los llamaba adeptos, maestros de sabiduría o mahatmas, almas grandes, ya sea que residan en Oriente u Occidente. Se dice que su trabajo y visión es global. Blavatsky fue la primera en Occidente en hablar abiertamente de tales miembros avanzados de la familia humana como producto natural de la evolución a través de la encarnación. Aquí vemos ese rasgo de reconocimiento a los maestros y también el rasgo de humildad, de sinceridad, de honestidad en sus expresiones, al no pretender que esas enseñanzas fueran suyas. Y como sabemos y entendemos, estas enseñanzas vienen de generación en generación entre los adeptos, son transmitidas de una generación a otra desde tiempos remotísimos, desde antes de la cadena planetaria en la que estamos circunscritos ahora como planeta. Desde siempre han existido en la eternidad estas enseñanzas. La misión de Blavatsky no era como administradora, eso creemos que se entiende, porque su misión era otra, muy diferente. Era la de dar a conocer las grandes verdades olvidadas o ignoradas, sobre todo en Occidente. El término evolución, karma y reencarnación, eso no se conocía o no se sabía, por ejemplo, cómo funcionaba todo este sistema que abarca todo este conocimiento. Además, entre otras cosas, vida después de la muerte y que los planetas también reencarnan y todo este asunto que en futuras charlas ya se irán aclarando y que han sido expuestas, como dije al principio, por hermanos que actualmente están haciendo el estudio de la doctrina secreta.
Adelante, por favor. Este es un memorando del maestro KH y tiene la, la nota de ser confidencial acerca de la señora Blavatsky, al cual le llaman la vieja dama. Entonces, dice así: estoy plenamente consciente del hecho que la incoherencia habitual de sus relatos, especialmente cuando está excitada, y sus extraños modos de ser, la hacen, en opinión de ustedes, o sea, de Sinnett y de Hume, una transmisora bastante indeseable de nuestros mensajes. Sin embargo, buenos hermanos, una vez que se hayan enterado de la verdad, cuando se les diga que esta mente desequilibrada, la aparente incongruencia de su lenguaje e ideas, su excitación nerviosa, en resumidas cuentas, todo aquello que está tan a propósito para perturbar los sentimientos de la gente de mente serena, cuyas nociones de reserva y urbanidad se ven ofendidas por tan extrañas explosiones de lo que consideran ser su mal genio y que tanto les repugna, una vez que sepan que nada de eso es culpa de ella, ustedes podrían quizás llegar a considerar bajo una luz completamente diferente, a pesar de que aún no es el momento apropiado para dejarlos penetrar por completo en el secreto y que todavía difícilmente están preparados para comprender el gran misterio, incluso si se les revelara, debido a la gran injusticia y a la injuria que han cometido, he sido autorizado para permitirles un vislumbre por detrás del velo. Este estado de ella, o sea, de la señora Blavatsky, está íntimamente conectado por su entrenamiento oculto en el Tíbet y se debe al hecho de que fue enviada sola al mundo para preparar gradualmente el camino para otros. Después de casi un siglo de búsqueda infructuosa, nuestros jefes tuvieron que aprovechar la única oportunidad de enviar un cuerpo europeo en suelo europeo que sirviese de eslabón conector entre ese país y el nuestro. ¿No lo comprenden? Claro que no. Por supuesto que eh, el señor Hume y el señor Sinnett no estaban preparados para comprender todo el, el motivo, toda la razón por la que la señora Blavatsky se encontraba en esas condiciones. Ellos no sabían acerca de las reglas que tuvo que seguir la señora Blavatsky para su preparación y el cumplimiento de ellas, por supuesto. Entonces, quienes no saben a fondo las razones por las que actúan las personas de una manera o de otra, pues no pueden interpretar, eh, digamos, objetivamente las razones por las cuales se actúa de esa manera. En el caso de la señora Blavatsky, pues son misterios, son secretos muy bien guardados que no se van a dar al vulgo, al común de la gente. Y en nuestro caso, nosotros a veces juzgamos a las personas sin saber qué hay detrás de su vida, qué es lo que está motivando a que se actúe de una manera o de otra. Entonces debemos tener cuidado al hacer eh, razonamientos porque nuestras percepciones siempre están eh, revestidas de alguna manera de algo de egoísmo, de algo de celos, de algo de envidia y de tantas otras cosas, de tantas otras emociones que nos aquejan actualmente. Entonces, eh, el hecho de que ella fue enviada sola al mundo nos indica también de manera preponderante cómo estos grandes seres, que también el venir a cumplir con una misión, forma parte de su preparación, de su ascenso en la escala de la evolución. Y en el mundo del ocultismo sabemos que cada uno de nosotros debe hacer el trabajo por sí mismo. Desde luego que hay ciertas guías,
ciertas ayudas que le indican a uno el camino a seguir, pero lo demás tenemos que hacerlo solos. Pero ella, además, viene a hacer las funciones de mártir, no de un mártir a propósito, buscado por cada uno de ellos, en este caso de la señora Blavatsky, sino porque las condiciones llevan a ese estado de martirio, pero un martirio que no significa realmente un martirio, no significa un sacrificio doloroso, sino todo lo contrario, es la expresión del amor divino a través de un ser humano que está dispuesto a ofrendar su vida en favor de los demás. Las críticas, los ataques de todo mundo siempre son parte de esa preparación, son parte de esa vida, son parte ejemplar de cómo debemos nosotros seguir esos pasos que a través de los hechos contundentes se nos muestra cómo debemos actuar frente a las circunstancias que la vida nos presenta. Adelante, por favor. Isis sin velo se ordena en 2 volúmenes, el primero titulado Teología y el segundo Religión. El prefacio al volumen 1 comienza con estas palabras. El trabajo que ahora se somete al juicio del público es fruto de una íntima relación con adeptos orientales y el estudio de su ciencia. Se ofrece a aquellos que deseen aceptar la verdad en donde pueda ser encontrada y defenderla, aún recibiendo el prejuicio popular en su rostro. Es un intento de ayuda para que el estudiante encuentre los principios vitales que subyacen los antiguos sistemas filosóficos. Este libro quiere hacer justicia y hablar de la verdad sin malicio o prejuicio, sin mostrar piedad por el error entronizado, ni respeto por la autoridad usurpada. Demanda para el pasado expoliado aquel crédito por sus logros que durante tanto tiempo se le han negado. Reclama la restitución de vestiduras prestadas y la vindicación de gloriosas reputaciones hoy calumniadas. Su crítica no se ha dirigido en otro espíritu más que este cuando habla de formas de culto, fe religiosas o hipótesis científicas. Hombres y partidos, sectas y escuelas solo son cosas efímeras en el momento del mundo. Solamente la verdad sentada en lo alto de su roca adamantina es eterna y suprema. Sí, precisamente eh, esta obra pues tiene la misión de introducir al lector o al interesado precisamente en toda esta temática. Desde luego que se corre el riesgo de afectar las creencias ya establecidas en cada una de las mentes de cada uno de los seres que se interesen en el estudio. Por lo tanto, se requiere de una mente abierta para poder interpretar mejor el contenido de esta obra. Adelante, por favor. En el prefacio al volumen 2, HPB escribe: de ser posible hubiéramos mantenido este trabajo lejos de las manos de muchos de los cristianos a los que su lectura no beneficiaría y para los cuales no fue escrito. Hablo de aquellos cuyas vidas sin pecado reflejan el glorioso ejemplo del profeta de Nazaret, por cuya boca habla. Estos han ennoblecido estentóreamente el espíritu de verdad a la humanidad. Creo que aquí aquí hay un error en este. Había yo enviado una versión corregida, pero bueno, vamos a tratar de componer esto. Se trata, en todo caso, de mostrar precisamente
cómo estos conocimientos afectan, han afectado a las mentes de las personas o personalidades que están y estaban y siguen estando en no solamente en un lugar, sino en todas partes, en los templos, en las sinagogas y en todas partes donde se pueda eh, escuchar el, este, el clamor, el sonido de estas enseñanzas y que desde luego sean escuchadas por todos aquellos que estén dispuestos a escucharlas. Desde luego, sin afectar con ello las creencias de cada uno de los seres humanos interesados en el tema. La que sigue, por favor. Al escribir Isis, Blaski no pretendía ser popular. Así lo dice en el prefacio. En prueba de que no se nos oculta la dificultad de nuestra empresa, decimos desde luego que no será extraño que las siguientes clases arremetan contra nosotros. Los cristianos que verán que cuestionamos la evidencia de los genuinos de su fe. Los científicos que verán colocadas sus pretensiones en el mismo racimo de la Iglesia Católica Romana por su infalibilidad y en ciertos temas que los sabios antiguos clasificaban más elevados que ellos. Filósofos del mundo y los pseudocientíficos, por supuesto, nos denunciarán furiosamente. Los clérigos y librepensadores verán que no aceptamos lo que hacen, sino que demandamos el reconocimiento de la verdad completa. Los literatos y varias autoridades que esconden su verdadera creencia por deferencia a los prejuicios populares, los mercenarios y parásitos de la prensa que prostituyen su poder más que real y deshonran una noble profesión, encontrarán más fácil burlarse de cosas demasiado maravillosas para ellos que comprender, porque para ellos el precio de un párrafo es más que el valor de la sinceridad. De muchos vendrá crítica honesta, los más no podrán, pero miremos al futuro. Estamos trabajando para el brillante mañana. Aquel brillante mañana, ella dice en muchas partes, no estaba a la vuelta de la esquina, ni siquiera en el siglo XX. El siglo XXI tiene posibilidades, pensaba, si se cumplieran ciertas condiciones. En el prefacio al volumen 2, Teología, HPB escribe, no contiene ni una palabra contra las enseñanzas puras de Jesús, sino que denuncia su deformación en perniciosos sistemas eclesiásticos que son la ruina de la fe del hombre en su inmortalidad y su Dios, y subversivos de todo freno moral. Entonces, vemos aquí cómo ella ya preveía que precisamente se iba a enfrentar a todo esto, como ya habíamos mencionado antes. Habla acerca de la verdad. Entonces, dice, los pseudocientíficos, por supuesto, nos denunciarán furiosamente. Los clérigos y librepensadores verán que no aceptamos lo que hacen, sino que demandamos el reconocimiento de la verdad completa. En un artículo acerca de la verdad que escribió la señora Blavatsky, dice lo siguiente, relacionado con la verdad precisamente, y podemos nosotros entender cómo la percepción de la verdad varía en función de las circunstancias. El texto dice así. Ahora bien, como la verdad es una joya polifacética cuyos aspectos son imposibles de percibir todos a la vez, y como no existen dos hombres, a pesar de su ansia por discernir la verdad, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a percibirla?
Visto que el ser físico, cuyas ilusiones lo limitan y obstaculizan por todos lados, no pueden alcanzar la verdad mediante la luz de sus percepciones terrenales. Os decimos que desarrolléis vuestro conocimiento interno. Desde el periodo en el cual el oráculo délfico dijo al investigador: hombre, conócete a ti mismo, no se ha enseñado una verdad más grande o más importante. Sin tal percepción, el ser humano permanecerá para siempre ciego a muchas verdades relativas, por no mencionar la absoluta. El hombre debe conocerse a sí mismo, adquirir las percepciones interiores que nunca engañan, antes de que domine alguna verdad absoluta. La verdad absoluta es el símbolo de la eternidad y ninguna mente finita podrá jamás asir lo eterno. Por lo tanto, ninguna verdad podrá descender a ella en su totalidad. Para alcanzar el estado durante el cual el ser humano la ve y la percibe, debemos paralizar los sentidos del hombre externo y de arcilla. Se nos dirá que esta es una tarea complicada y en tal coyuntura la mayoría de las personas preferirá, indudablemente, satisfacerse con verdades relativas. Sin embargo, aún al acercarse a las verdades terrenales, exige en primer lugar amor hacia la verdad por la verdad misma. De otra manera no se le podrá reconocer. ¿Quién ama a la verdad en esta edad por la verdad misma? ¿Cuántos entre nosotros están preparados a buscarla, a aceptarla y ponerla en práctica en una sociedad en que cualquier cosa que tenga éxito debe construirse en las apariencias y no en la realidad, en el egocentrismo y no en el valor intrínseco? Estamos completamente conscientes de las dificultades que se interponen en el camino para recibir la verdad. La doncella de belleza celestial desciende solo al terreno que le conviene. El suelo de una mente imparcial, sin prejuicios e iluminada por la pura conciencia espiritual, y ambos son raros habitantes en las tierras civilizadas. En nuestro siglo de vapor y de electricidad, en el que el ser humano vive a una velocidad febril, esto no puede ser posible, sencillamente. Bien, la que sigue, por favor. En la tercera proposición se introducen los temas de karma y reencarnación. Aquí tenemos lo que HPB dice en todas partes de la doctrina secreta. Los reencarnacionistas y creyentes de karma solamente perciben imprecisamente que todo el secreto de la vida se encuentra en la serie no rota de sus manifestaciones. Aquellos que creen en karma deben creer en el destino, el que desde el nacimiento hasta la muerte, cada hombre teje hilo por hilo a su alrededor como la araña teje su telaraña. Esta ley, consciente o inconsciente, no predestina a nada ni nadie. Karma no crea nada, ni configura su designio. Es el hombre el que planea y crea causas, y la ley kármica ajusta los efectos. Sus ajustes solo son actos, sino armonía universal, tendiente a reasumir su posición original, como una rama doblada a la fuerza, rebota con el correspondiente vigor. Se disloca el brazo que trataba de doblarla fuera de su posición natural. Diremos que la rama rompió nuestro brazo o que nuestra propia tontería nos ha traído el dolor. Entonces, se entiende que nosotros, por lo tanto, somos los responsables de construir nuestro destino, ¿sí? En cada una de las encarnaciones, desde luego que traemos una carga kármica, una carga que corresponde a lo que hemos hecho en el pasado. Y no podemos culpar ni a Dios ni al diablo de lo que nos ocurra. Y somos muy dados a culpar a otros generalmente cuando las cosas no le van bien en la vida a uno. Pero cuando las cosas le van a uno bien, entonces uno es el campeón, uno es el hacedor de ese glorioso destino. Allí no hay otra manifestación más que la manifestación
del egoísmo, de el orgullo y de todo eso que es pernicioso para nuestra evolución. ¿La que sigue? Karma jamás ha buscado destruir la libertad intelectual e individual. No ha desarrollado sus ordenamientos en la oscuridad, exprofeso, para sorprender al hombre, ni para castigar a quien se atreva a buscar en sus misterios. Por el contrario, aquel que devela sus intrincados senderos por medio del estudio y la meditación y arroja luz sobre esos oscuros caminos donde tantos perecen debido a su ignorancia del laberinto de la vida, trabaja para el bien de sus congéneres. Los creyentes en karma no se pueden considerar como ateos o materialistas, mucho menos como fatalistas. Es una doctrina que explica el origen del mal y ennoblece nuestras concepciones de lo que debiera ser la inmutable justicia divina, en vez de degradar la deidad desconocida e incognoscible, transformándola en un terrible y cruel tirano que llamamos providencia. Entonces, aquí se confirma lo que comenté anteriormente. Nosotros queremos convertir en nuestra ignorancia a, a Dios como el gran benefactor cuando nos va bien. A veces no agradecemos ni siquiera el hecho de que nos vaya bien y nos olvidamos de Dios, pero cuando nos va mal, entonces hasta de Dios eh, renegamos. ¿Por qué? Pues porque no queremos aceptar o no sabemos que nosotros somos los responsables. Y en las escrituras, en la Biblia, por ejemplo, se presenta en el Viejo Testamento a, a Jehová, visto como Dios, se le presenta como un tirano, como un vengador, lo cual contradice las enseñanzas teosóficas, por supuesto, que son enseñanzas de sabiduría y de amor. La que sigue, por favor. Un ocultista o un filósofo no hablará de la bondad o la crueldad de la providencia, sino que identificándola con karma némesis, enseñará que aunque custodia a los buenos y los observa en esta vida y en futuras vidas, castiga a aquellos que hacen el mal hasta su séptimo renacimiento. Así es la duración del efecto de haber perturbado, aunque sea el más pequeño átomo, en el infinito mundo de armonía en su ajuste final, porque el único decreto de karma, un decreto eterno e inmutable, es la armonía absoluta en el mundo de materia y en el mundo del espíritu. No es, por ello, karma quien premia o castiga, sino nosotros quienes nos premiamos o castigamos según a nuestro trabajo en la naturaleza, obedeciendo las leyes de las cuales la armonía depende o quebrándolas. ¿Sí? Por supuesto que debemos reconocer que una vez de que aceptamos que existe esta ley y que a través de la reencarnación nosotros podemos continuar nuestro camino, desde luego, ateniéndonos a los efectos de las causas que movimos en encarnaciones anteriores. Y eso seguramente que nos aligerará el terrible peso de la vida, de las circunstancias que nos toca vivir ahora. Desde luego que no es fácil, aun y cuando aceptemos, aun y cuando comprendamos que esto es así, que existen esas leyes, a veces no lo aceptamos, no tenemos el valor de aceptarlo, no queremos, nos aferramos al dolor, nos aferramos al sufrimiento, a la penuria, porque de esa manera podemos obtener algún beneficio para que alguien se conduela de nosotros. Eso es generalmente lo que ocurre con nosotros. Buscamos la compasión de alguien, pero nosotros, si fuéramos más responsables, si comprendiéramos mejor y aceptáramos humildemente
caminaríamos mejor de esa manera que resistiendo, porque recordemos que la resistencia generalmente produce dolor. ¿Qué sigue? Conectadas al trabajo del karma están las tabletas de la luz astral, la gran galería de retratos de la eternidad, un registro fiel de cada acto y hasta cada pensamiento del hombre. Como dice Isis, esta tela divina e invisible es el libro de vida. El eterno registro no es un sueño fantástico, porque nos encontramos con los mismos registros en el mundo de la materia densa. Una sombra jamás cae sobre una pared sin dejar allí un rastro permanente que pueda ser hecha visible mediante el proceso debido. Dice el doctor Draper, sobre las paredes de los apartamentos más privados, continúa, donde pensamos que el ojo de la intrusión está cerrado y nuestro retiro no podrá ser jamás profanado, existen los vestigios de nuestros actos, siluetas de todo lo que se ha hecho. Así se cree que cada pensamiento desplaza partículas del cerebro y la pone en movimiento y las esparce en todo el universo. Piensan que cada partícula de la materia existente debe ser un registro de todo lo sucedido. Y bien, pues creo que es conocido de todos o de la mayoría de los presentes que en la luz astral precisamente se registra cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo, cada acción que realizamos en esta vida, sea buena o sea mala. Y cuando regresamos, esos átomos, esas energías que nosotros movimos y que nosotros generamos, están ahí esperando para adherirse nuevamente a nuestra alma, para que convivamos nuevamente con ellas hasta eh, mejorar nuestra condición. Desde luego que siempre cometemos errores, por lo menos en esta etapa. Y entonces, quien se encarga de eso, esas energías que están ahí, no son otra cosa más que los elementales, esos elementales que nos acompañan en esta vida y que nos han acompañado en otras vidas, esas energías llamadas energías elementales, son las mismas que nosotros hemos venido generando, son de nuestra propiedad, son de nuestra creación, están ahí, no, no son de nuestra creación las energías, pero sí el carácter que les damos, eso sí nos corresponde a nosotros. El color que le damos, el carácter que le damos a nuestros elementales es responsabilidad total y absolutamente nuestra. Y por lo tanto, no podemos culpar al destino, porque el destino somos nosotros mismos. El destino lo hacemos nosotros mismos. Somos nosotros los creadores. Así que espero que esta aclaración sirva para no culpar a alguien más, a un tercero. Somos nosotros los únicos responsables de todo lo que nos sucede en la vida. No hay nadie más. Eso es todo. La que sigue, por favor. Así dice HPB. La doctrina antigua ha comenzado a adquirir derechos de ciudadanía en las especulaciones del mundo científico. Esta ley Esta es una ley dinámica oculta, el que una cantidad dada de energía gastada en el plano espiritual astral produce resultados mucho mayores que la misma cantidad gastada en el plano físico objetivo de existencia. Así, la supresión de una sola causa perniciosa no suprimirá una, sino una variedad de malos efectos. Y si una fraternidad o siquiera un número de fraternidades no es capaz de prevenir a las naciones en el futuro, de cortarse ocasionalmente la garganta una a la otra, la unidad en pensamiento y acción y la búsqueda filosófica en los misterios del ser, siempre evitará que algunos creen causas adicionales en un mundo que ya se encuentra tan lleno de penas y males. Este estado durará hasta que comencemos a actuar desde dentro, en vez de seguir siempre los impulsos externos.
Cuanto más estrecha sea la unión entre el reflejo mortal del hombre y su identidad divina interna, menos peligrosas serán las condiciones externas y las subsecuentes encarnaciones. Eh, Efectivamente, si obedecemos a los mandatos de nuestro ser interno gobernará las acciones que nosotros realizamos. Y esas acciones que son gobernadas o dirigidas por el ser interior no pueden ser otra cosa más que armoniosas, uh, amorosas y llenas de compasión, llenas de altruismo, llenas de ideas de servicio hacia los demás. Eh, Cuando se refiere a las fraternidades, yo me remití a, a las organizaciones religiosas que están haciendo su trabajo, por supuesto. También las organizaciones que son producto de la necesidad de la humanidad por encontrar soluciones a la problemática que presenta ella misma. Así nace, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, con sus derivados, que son la UNESCO, la OMS o la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Todas ellas, todas estas organizaciones, incluyendo a la Sociedad Teosófica, realizan acciones de acuerdo a sus objetivos, pero la humanidad poco escucha y menos hace por mejorar moralmente. Ese es el problema que tenemos, que no queremos escuchar. Cada uno luchamos por nuestra superación personal, individual y de familia, por supuesto. Y aquellos, como los políticos, que dicen trabajar por la humanidad o por su nación, pues hacen lo que pueden. Quizás sus deseos, sus ideales sean elevados, pero en la práctica no se nota. Siempre están teñidos de egoísmo, porque luchan por preservar a través de la ayuda a, a sus connacionales, a sus ciudadanos, luchan por preservar el poder, y el poder corrompe el alma, corrompe los sentimientos del ser. Entonces, es muy difícil. Sin embargo, algo se hace. Siempre hay algo bueno que rescatar, como veremos más adelante. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente como estudiantes, sino como seres humanos, de tratar de ser mejores seres humanos para poder servir mejor a la causa de la evolución. La que sigue, por favor. Íntimamente, o más bien indisolublemente conectada con karma, se encuentra la ley del renacimiento o de la reencarnación, de la misma individualidad espiritual en largas, casi interminables series de personalidades. Estas últimas son como los variados ropajes y caracteres interpretados por el mismo actor, con cada uno de los cuales el actor se identifica y es identificado por el público por espacio de unas pocas horas o momentos. Y así tenemos que los diferentes tipos de personalidades con los que nos manifestamos en este plano obedecen a nuestras formas de vida del pasado, sin más. Esa es la realidad. La que sigue, por favor. Uno podría preguntarse, ¿en qué buenas obras de naturaleza práctica desarrolla la misma sociedad teosófica para llevar adelante estos objetivos? En la misma carta de 1888, HPB dice: necesariamente los teósofos son amigos de todos los movimientos en el mundo, ya sean intelectuales o simplemente prácticos, para el mejoramiento de las condiciones de la raza humana. Somos amigos de todos aquellos que luchan contra el alcoholismo, contra la crueldad hacia los animales, contra la injusticia hacia las mujeres, contra la corrupción en la sociedad o el gobierno, aunque no nos entrometemos en política.
Somos amigos de aquellos que ejercitan la caridad práctica, que buscan elevar un poco el tremendo peso de la miseria que pesa sobre los pobres, pero en nuestra calidad de teósofos no podemos embanderarnos en ninguno de estos grandes trabajos en particular. Como individuos sí podemos hacerlo, pero como teósofos tenemos un trabajo más grande, más importante y mucho más difícil que hacer. La función de los teósofos es abrir los corazones y el entendimiento de los hombres a la caridad, la justicia y la generosidad, atributos que pertenecen específicamente al reino humano y son naturales para todos los hombres cuando han desarrollado las cualidades del ser humano. La teosofía enseña al hombre animal a ser el hombre humano, y cuando la gente haya aprendido a pensar y sentir como piensan y sienten los verdaderos seres humanos, ellos actuarán humanamente y todos ellos realizarán espontáneamente trabajos de caridad, justicia y generosidad. Es precisamente aquí donde cobra importancia eh, el, el primer objetivo de la sociedad teosófica. ¿Por qué? Porque en su espíritu está la idea de la unidad de la fraternidad. Desde luego, para practicarla no es sencillo, porque cada uno de nosotros trae en sí mismo un legado de encarnaciones anteriores que nos induce, no diría nos obliga, pero sí nos induce a comportarnos de forma egoísta generalmente. Entonces, es necesario que eh, tengamos en mente, que tengamos presente siempre que debemos mejorar día con día. En lugar de pedir ayuda, nosotros debemos mostrar la tendencia o la idea de ofrecer algo sin esperar nada a cambio, por supuesto. Eso es lo que eh, es la distinción entre una persona egoísta y una persona generosa, altruista. Y esos elementos solamente están en nuestro ser interno. Adelante, por favor. Eh, este texto tiene el contexto previo que así debe de ser y que se refiere a los fines de la sociedad teosófica. Entonces, les voy a leer lo que dice la clave de la teosofía, refiriéndose a los tres objetivos y dándole seguimiento a lo que hemos estado diciendo. Eh, Dice la pregunta: ¿podéis darme informes más detallados respecto de los mismos, o sea, de estos principios o objetivos? Dice: podemos dividir cada uno de esos tres objetos en tantas cláusulas como fuesen necesarias. Y luego vuelve a preguntar: empecemos en tal caso por la primera. ¿De qué medios os valdréis para despertar semejante sentimiento de fraternidad entre razas completamente distintas en sus religiones, costumbres, creencias y modo de pensar? Y la respuesta es: permitidme añadir lo que, según parece, no quisierais expresar. Sabemos ciertamente que, exceptuando dos restos de razas, las parsis y los judíos, toda nación está en discordia, no solo contra todas las otras naciones, sino hasta dentro de ella misma. Esto lo encontramos sobre todo en las llamadas naciones cristianas civilizadas. De ahí proviene vuestra extrañeza y la razón por la cual nuestro primer objeto os parece una utopía, ¿no es cierto? Y bueno, creo que hasta la fecha esto sigue siendo una utopía, porque aquí menciona a, a restos de las razas parsis y judía, y hoy resulta que los judíos son los más agresivos, los que están más en guerra,
Hoy en día lo estamos viviendo eso, ¿no? Pero en aquel tiempo, cuando se escribió hace 150 años este libro, pues eran otras las condiciones de esa raza, no del país, no de la nación que estamos hablando hoy en día, ¿sí? Entonces, eh, seguimos casi en las mismas condiciones y en ciertos casos hasta peor. Bueno, entonces dice, es verdad, pero ¿qué podéis decir contra esto? Entonces, aquí es precisamente, este es el contexto y ahora lo que sigue. Dice, nada contra el hecho, pero mucho sobre la necesidad de atajar las causas que hacen que la fraternidad universal sea en el presente una utopía. ¿Cuáles son, según vuestra opinión, estas causas? Primero y sobre todo el egoísmo propio de la naturaleza humana. Veamos, propio de la naturaleza humana. Ningún otro ser expresa egoísmo, solo el ser humano. En vez de combatir a este egoísmo, cada día adquiere mayor fuerza y es estimulado por la educación religiosa actual, convirtiéndose en un sentimiento feroz y irresistible, que dicha educación no solamente tiende a fomentar, sino a justificar positivamente. Las ideas de las gentes respecto al bien y al mal han sido pervertidas por completo por la aceptación literal de la Biblia hebraica. Todo el desinterés de las doctrinas altruistas de Jesús se ha convertido en tema puramente teórico para la oratoria del público, mientras que los preceptos de egoísmo práctico enseñados en la Biblia mosaica, contra los que el Cristo predicó tan en vano, se han incrustado en la vida más íntima de las naciones occidentales. Ojo por ojo y diente por diente ha venido a ser la primera máxima de sus leyes. Pues bien, declaro abiertamente y sin temor que solo la teosofía puede extirpar la perversidad de esta doctrina, así como de otras tantas, de tantas otras. Bien, eh, en en este caso, refiriéndonos a, a a la fraternidad, voy a leer lo que dice respecto de la ley de la unidad esencial en el catecismo oculto. Dice que esta ley fundamental, esta ley de la unidad esencial, es introducida en la doctrina secreta por un pasaje de lo más sublime. La belleza de su lenguaje y lo inspirado del tema ponen adecuadamente la mente en una actitud receptiva para la aceptación de la ley. El pasaje es de hecho una cita del catecismo oculto, en el que su maestro, el Gurudeva, le enseña al estudiante, el Lanu, la unidad esencial de todo. Entonces dice, en el catecismo el maestro le dice al alumno, eleva tu cabeza, oh Lanu, es que ves una o incontables luces por arriba de ti, ardiendo en el oscuro firmamento de la medianoche. Veo una llama, oh Gurudeva. Veo incontables chispas inseparables brillando en ella. Es correcto lo que dices. Y ahora mira alrededor de ti, dentro de ti mismo. Esa luz que arde dentro de ti, ¿sientes que sea diferente de alguna manera de la luz que brilla en tus hermanos? De ninguna manera es diferente. Aunque el prisionero se ha mantenido en cautiverio por karma y aunque sus ropajes externos engañen al ignorante diciendo, tu alma y mi alma, entonces esta expresión profunda, elevada, bella, poéticamente, encierra la enseñanza de que todo en este plano lo vemos como separado, pero en realidad no lo está, porque precisamente somos parte de un todo, somos ese todo y por lo tanto solamente en nuestras mentes limitadas existe la idea de la separatividad. Finalmente todos somos una y la misma cosa. No hay separatividad. Lo importante aquí es
que a través del desarrollo espiritual empecemos a quitar esas ideas y percibamos verdaderamente esa unidad, esa fraternidad. Y esa fraternidad la podremos practicar cuando estemos conscientes y que podamos dar muestras fehacientes de que efectivamente nosotros nos sentimos parte de esa humanidad o de ese todo que es la humanidad. La que sigue, por favor. ¿Cómo podemos a través de la teosofía atajar las causas que hacen que la fraternidad universal en el presente? Bien, combatiendo el egoísmo. ¿Cómo? Demostrando sencillamente en el terreno lógico, filosófico, metafísico y hasta científico que A, todos los hombres tienen espiritual y físicamente el mismo origen, lo que constituye la doctrina fundamental de la teosofía. B, que teniendo la humanidad una misma y única esencia y siendo esta esencia una infinita, increada y eterna, ya le llamemos Dios o naturaleza, nada por lo tanto puede afectar a una nación o a un hombre sin afectar a todas las demás naciones y a todos los demás hombres. Pregunta. Pero esta no es la doctrina de Cristo, sino más bien una noción panteísta. Aquí es donde os equivocáis. Es puramente cristiana, aunque no judaica, y por consiguiente quizás prefieran ignorar las naciones bíblicas. La que sigue, por favor. Y estas pruebas están a la mano. Se dice aquí, se atribuyen a Cristo estas palabras. Amaos los unos a los otros y amad a vuestros enemigos, pues si solo amáis a aquellos que os amen, ¿qué mérito tenéis? ¿Acaso los publicanos mismos no lo hacen? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué más hacéis que los demás? ¿No lo hacen acaso los mismos publicanos? Estas son las palabras de Cristo, pero el Génesis, en, en este en el capítulo 9, dice, maldito sea Canaán, siervo de los siervos será entre sus hermanos. Y la gente cristiana, pero bíblica, prefiere la ley de Moisés a la ley amorosa de Cristo. Basan en el Antiguo Testamento, que se presta a todas sus pasiones, sus leyes de conquista, anexión y tiranía respecto de las razas que llaman inferiores. Solo la historia puede darnos una idea, aunque imperfecta, de los crímenes cometidos con el apoyo de ese pasaje infernal del Génesis, tomado al pie de la letra. Entonces, ayer como hoy, pues seguimos actuando en función de esos intereses egoístas que bajo estas circunstancias, diría, ateniéndonos a la declaración del Cristo, de perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Quién de nosotros hoy en día, no digo que no los haya, pero quién es capaz de perdonar las ofensas, de perdonar a aquellos que nos lastiman, perdonarlos y devolver amor en lugar de odio? No digo que no haya hoy en la humanidad y entre nosotros, los estudiantes de teosofía, por supuesto que yo creo que sí existen esas personas, pero no es fácil porque siempre se anteponen nuestras emociones, nuestro orgullo, nuestra, entre comillas, dignidad y nos defendemos aunque no tengamos derecho, en lugar de reconocer que si alguien nos, entre comillas, si alguien nos ofende, nosotros debemos responder para defender esa dignidad malentendida, malinterpretada. Entonces, esto es algo en lo que debemos razonar. Ahí están las palabras, amaos los unos a los otros, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo hacerlo? Llenándonos de amor. Pero el amor no se consigue así como ir a la tienda de la esquina y comprar un real, un peso o un euro.
de amor. Hay que trabajar y hay que ponernos a prueba a cada momento si somos capaces de trascender un estado de ira, un estado de resistencia a lo que estamos viviendo o no. Eso es lo importante, debemos de trabajar nosotros. Oportunidades hay a cada momento, diariamente, para poder nosotros expresar ese amor. Solamente hay que estar atentos para poder aprovechar esa oportunidad. La que sigue, por favor. Acerca del deber. ¿Y cómo definís estos deberes o ese deber en general, según lo entendéis? Hago la aclaración que esto es parte de la enseñanza de la clave de la teosofía. Aquí dice, el deber es aquello que se debe a la humanidad, a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestra familia y especialmente lo que debemos a todos aquellos que son más pobres y desamparados que nosotros. Esta es una deuda que no satisfecha durante la vida nos hace espiritualmente insolventes y crea un estado de quiebra moral en nuestra encarnación próxima. La teosofía es la quinta esencia del deber, entendido el término quinta esencia como lo mejor de lo mejor del conocimiento. Es poner, transmutar ese conocimiento en hechos realmente aplicados a la vida cotidiana y entonces se transforma en sabiduría divina. Es la quinta esencia del deber, ese, esa sabiduría divina puesta en práctica y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, aunque sea mínimamente, pero hay que intentarlo. Hay que tener presente que cada día tenemos la oportunidad de manifestar esa quinta esencia de la sabiduría divina, con el corazón en la mano, con el deseo de servir sin esperar nada a cambio. Eso lo podemos hacer, por supuesto. La que sigue, por favor. Eh, También lo es el cristianismo cuando es bien entendido y aplicado. No cabe duda, dice la señora Blavatsky, pero si no fuese en la práctica una religión de los labios, poco tendría que hacer la teosofía. Entre cristianos, desgraciadamente solo es una ética de labios afuera. Los que practican su deber hacia todos y solo por el deber mismo son pocos, y aún son menos los que cumplen este deber, pues en su gran mayoría se contentan con la satisfacción de su propia conciencia. La voz pública de la alabanza que honra a la virtud y la recompensa es lo que domina siempre en el pensamiento de los filántropos de fama universal. Hermosa para leída y discutida es la ética moderna. Pero, ¿qué son las palabras si no se convierten en actos? Finalmente, si me preguntáis de qué modos comprendemos el deber teosófico puesto en práctica y con relación a karma, puedo contestaros que nuestro deber es beber sin una queja hasta la última gota de cualquier contenido que el destino nos ofrezca en la copa de la vida. Coger las rosas de la vida tan solo por el perfume que puedan exhalar para los demás y contentarnos únicamente nosotros con las espinas, si no podemos gozar de aquel perfume sin privar a otro de él. Esta expresión, como otras que he escuchado, como respuesta o como apoyo a quien está exponiendo el tema, he escuchado que hay personas que están presentes y a las cuales se les agradece siempre su presencia, su participación, que digan, qué bello es lo que el contenido de ese texto, y se quedan con la belleza únicamente. Pero creo que detrás de la belleza, que la tiene, por supuesto, está lo fundamental, que es lo profundo, que es lo valioso de esta enseñanza. ¿Qué podemos hacer realmente? ¿Podemos practicar esto? Eso es lo importante. La belleza, por supuesto que importa, es útil,
Pero detrás de la belleza, repito, está lo fundamental. ¿Qué podemos hacer para nosotros poder actuar en ese sentido? No perdamos de vista por el hecho de que nos expongan algo bello, no perdamos de vista que detrás de esa belleza está aquello que debe ser lo valioso para poder servir a los demás. La que sigue, por favor. Todo esto es muy vago. ¿Qué más hacéis que no hagan los cristianos? No se trata lo que nosotros, miembros de la sociedad teosófica, hacemos, aunque algunos de nosotros hacen cuanto pueden. De lo que se trata es de si la teosofía nos lleva o no más lejos en el camino del bien que el cristianismo moderno. La acción esforzada y leal es lo que digo, no la simple intención y las palabras. Un hombre puede ser lo que se le antoje, el más mundano, egoísta y duro de todos los hombres, y hasta el bribón más grande, y esto no le impediría ni tampoco a otro considerarle como tal. Pero ningún teósofo tiene derecho a este nombre si no está perfectamente imbuido de la exactitud del axioma de Carlyle. El hombre el objeto del hombre es un acto y no un pensamiento, aunque fuese este el más noble. Y como no amolde su vida diaria a esta verdad, el reconocimiento de una verdad no llega a ser la aplicación de la misma. Y cuanto mayor y más hermosa parezca, cuanto más se hable de la virtud o del deber, en vez de practicarlos, tanto más habrán de parecerse al fruto del mar muerto. La afectación, es decir, la simulación, es el más odioso de los vicios y ella es el distintivo más característico de la nación protestante más grande de este siglo, o sea, Inglaterra, pero no solamente en aquellos tiempos como ahora, Inglaterra solamente, sino todos los países padecemos de lo mismo, precisamente. Entonces, es muy triste ver que esto ocurre todavía. Eh, el fruto del mar muerto al que se refiere aquí se refiere a, al hecho de que parece atractivo o prometedor, pero que en realidad es ilusorio o decepcionante. Adelante, por favor. Hablando del propio sacrificio. ¿Es la justicia igual para todos y el amor hacia todos los seres el objeto más elevado de la teosofía? No, existe otro aún mucho más alto. ¿Cuál puede ser? El dar a otros más que a uno mismo, el propio sacrificio. Esto es lo que ha distinguido tan preeminentemente a los maestros más grandes de la humanidad, tales como Gautama Buda en la historia y Jesús de Nazaret en los evangelios. Ha bastado ese solo rasgo para conservarles el respeto y el agradecimiento perpetuos de las generaciones que después de ellos han sucedido. Decimos, sin embargo, que el propio sacrificio debe practicarse con discernimiento y que si semejante abandono de uno mismo se lleva a cabo sin tener en cuenta la justicia, ciegamente, sin considerar los resultados, puede a menudo ser no solo vano el esfuerzo, sino perjudicial. Una de las reglas fundamentales de la teosofía es la justicia consigo mismo, considerándonos como una unidad de la humanidad colectiva y no como un yo personal, considerándonos no más que los demás, pero tampoco menos, excepto cuando gracias al sacrificio propio podemos beneficiar a los más o a los muchos en este caso. Bien, eh, me referiré al, a la última expresión. Precisamente, eh, dice tampoco menos. Efectivamente, debemos restar importancia a nuestro rango o posición para servir a otros. Por otra parte,
también debemos reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos. No solamente reconocer que tenemos defectos o no solamente reconocer que tenemos virtudes, porque a veces nos es dado que por tratar de ser, de parecer o de aparecer frente a los otros como buenas personas, solamente señalamos nuestros defectos. Sincera y honestamente también debemos reconocer que tenemos virtudes, que tenemos cosas buenas, porque si no, estaremos negando nuestra propia esencia. Estamos hechos para eso, también para generar el bien. Y por lo tanto, que si lo tenemos, no solamente debemos manifestarlo en palabras, sino en los hechos, que es lo más importante. La que sigue, por favor. ¿Consideráis, por tanto, el propio sacrificio como un deber? Sí, y lo explicamos, mostrando que el altruismo es una parte integrante del propio desarrollo, pero hemos de distinguir. Ningún hombre tiene derecho a dejarse morir de hambre para que pueda otro alimentarse, a no ser que la vida de este último sea, de un modo evidente, más útil a los muchos que la suya propia, pero es deber suyo sacrificar su propio bienestar y trabajar por los demás si estos son incapaces de trabajar por sí mismos. Deber suyo es dar todo lo que le pertenece por completo, si a nadie aprovecha más que a él mismo, caso que lo guarde egoístamente. La teosofía enseña la propia abnegación, pero no el propio sacrificio impulsivo e inútil, ni justifica el fanatismo. En la historia de vida de la señora Blavatsky, nosotros podemos encontrar el ejemplo más claro y contundente de ello. Ella puso a disposición de la sociedad teosófica y por supuesto de la humanidad y de la causa de los maestros todo lo que ella poseía, hasta su vida misma. No puedo decir más en ese sentido. Veamos, investiguemos sobre la vida de la señora Blavatsky y ahí encontraremos la respuesta a esto que estoy diciendo. La que sigue, por favor. ¿Cómo puede aplicarse esto prácticamente? Las ideas teosóficas acerca de la caridad significan esfuerzo personal para los demás, compasión y bondad personales, interés personal en el bienestar y prosperidad de los que sufren, previsión y ayuda personales en sus penas y necesidades. Nosotros, teósofos, no creemos en la eficacia del sistema de dar dinero por conducto ajeno. Creemos aumentar 100 veces el poder del dinero y su eficacia por nuestro contacto y simpatía personales con los que lo necesitan. Creemos en el alivio del alma, tanto si no más que el del estómago, porque el agradecimiento hace un bien mayor al hombre que lo siente que al que lo ha hecho sentir. Es decir, que en este caso, el que recibe la ayuda genera un sentimiento de gratitud, lo cual le hace comprender el valor de la solidaridad, de la fraternidad, en este caso. Y es pertinente que nosotros lo sepamos. O sea, no es que nosotros no debemos pensar en el beneficio que vamos a recibir si nosotros ayudamos, sino qué respuesta va a tener ese ser humano en su ser interno. Ese ser humano va a crecer espiritualmente cuando agradece, cuando siente gratitud, cuando desea corresponder a ese amor. Entonces se genera ahí la posibilidad de que crezca en amor y de que sume a las filas del altruismo a uno más. Ese es lo importante, creo yo, de esta declaración. Adelante, por favor. Bien, aquí vamos a ver un aspecto de la señora Blavatsky de cómo resolver problemas a través del discernimiento y de su crecimiento, de su desarrollo espiritual. ¿Y cómo trata este asunto? Aquí vemos a la amiga, aquí vemos a la madre, aquí vemos a la consejera, a la guía espiritual
y a todo lo que ustedes puedan encontrar de bueno en este pasaje. Dice, mi querida hermana y amiga, eres demasiado impresionable y entusiasta. Lo que pasa es de que había problemas en la logia de París. Dice, pero los excesos de los demás y nada me puede hacer dejar ese anhelo. Una vez comenzada la jornada. ¿Quieres saber por qué? Porque hace alrededor de 20 años, dice la señora Blavatsky, había perdido mi fe en la humanidad como individuos y la amaba colectivamente y trabajaba universalmente en vez de trabajar en forma individual. Para hacerla tengo mi propia modalidad. No creo ya más en la perfección, no creo más en la infalibilidad ni en caracteres inmaculados. Cada uno de nosotros es un pedazo de carbón más o menos negro y discúlpame, hediondo, pero difícilmente haya ninguna pieza tan vil y sucia como para no tener átomos donde se encuentra el germen de un futuro diamante. Yo mantengo mis ojos fijos en esos átomos y no miro al resto y no quiero verlos. Al trabajar para otros y no para mí misma, me permito usar estos átomos para la causa común. Así fue que no advertí ni vi en el señor Fortin nada sino sus talentos y su habilidad práctica para demostrar la verdad. Él posee un incuestionable conocimiento científico y su mujer es una persona inusual y no veo por qué, aunque fuera 1000 veces peor de lo que es, no podría usarlo para la causa común, el bien de la humanidad en general. Todo tiene su lado bueno y malo. Tomemos el bueno y utilicemos solo aquello que es útil y dejemos que aquello malo se rompa en su propio. Nuestra sociedad predica la fraternidad universal y el amor, pero deja libres a sus ramas para que se abracen o no. ¿Por qué no podrán ustedes, que son necios, con Le Marie y el doctor Fortin, hacer un esfuerzo para establecer una rama separada que podría llamar, por ejemplo, en contradistinción al grupo espiritista de la Sociedad Teosófica de Le Marie y al grupo científico de la Sociedad Teosófica del doctor Fortin, el grupo neológico de la Sociedad Teosófica o alguna cosa parecida? Necesitamos tales centros independientes de investigación y experimentación. Hay lugar para todos. Ponte a trabajar sin afligir a los demás. La Cámara de Diputados es una, pero ¿cuántos partidos contiene? Todos trabajan o quieren trabajar, que es la misma cosa, por Francia y más o menos divisan la gloria de su tierra nativa. Trabaja entonces para la verdad. No se perderá ni un átomo de tu trabajo. En lo anterior, la respuesta para la pregunta frecuente de por qué HPV, con sus supuestos poderes ocultos, ofreció su amistad a individuos que más tarde se convirtieron en sus enemigos. Ella una vez citó a Séneca: si es desagradecida, es un pecado, pero será mío si no doy. Para encontrar un hombre agradecido, obligaré a muchos que no lo son. Esta es una gran lección que creo que podemos aprender nosotros y podemos practicarla, de ver en todos, por muy defectuosos que aparezcan en nuestros ojos, debemos encontrar algo bueno. Por supuesto que hasta el criminal más depravado tiene en sí mismo una pizca de amor, porque la manifiesta. ¿En dónde la manifiesta? En su familia. Sigue amando a su madre, a pesar de toda la desastrosa vida que pueda llevar, a todo lo depravado que pueda ser. Siente amor por sus hijos, siente amor por su madre, por su padre, por su familia. Entonces, siempre habrá algo bueno, no importa de quién se trate. Eso es lo que debemos de tratar de encontrar y poner en práctica, aprovechando esas cualidades de todos al servicio de
de la causa de la humanidad. Adelante, por favor. Y luego, este otro precepto. No permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de dolor antes que tú la hayas enjugado en el ojo del que sufre, pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una por una en tu corazón y que en él permanezcan sin enjugarlas hasta que se hayan desvanecido el dolor que las causara. Efectivamente, para poder servir con ese amor divino manifiesto en la práctica, es necesario que con nuestra propia sangre, con la sangre de nuestro corazón, enjuguemos las lágrimas de aquellos que sufren. Desde luego que eso, por lo menos para mí, no está a mi alcance. Tengo algunos destellos, a veces se presenta la oportunidad de servir y se hace sin otra causa más que el que a uno le conmueve la posibilidad de poder dar alivio, de poder abrazar, de poder ser empático con ese otro ser que sufre. Pero esta es una tarea, esta es una empresa muy grande que solamente la pueden llevar a cabo los seres que ya han limpiado su sendero, que han limpiado su alma del egoísmo, del orgullo y de las bajas pasiones. Mientras tanto, nosotros sigamos trabajando para poder ir avanzando en esta escala de la vida hacia la perfección, de la cual estamos muy lejos todavía, pero sin embargo hay que insistir, hay que intentarlo. Intentarlo no nos empobrecerá, sino nos enriquecerá para alcanzar este objetivo. Adelante. Finalmente, el poema de la señora Blavatsky, el esperanzador futuro que nos espera. Desde luego, tenemos que trabajar mucho. Y con esto termina la presentación. Hay un camino escarpado y espinoso, lleno de peligros de toda clase, pero es un camino y conduce al corazón del universo. Puedo deciros cómo encontrar a aquellos que os mostrarán el portal que conduce hacia el interior. Para aquellos que logran avanzar, hay una recompensa que supera todo lo expresable, un poder que bendice y salva a la humanidad. Para aquellos que fallan, hay otras vidas en las cuales el éxito puede llegar. Elena Petrovna Blavatsky. Todo lo que es parte de esa sabiduría que está a nuestra disposición y que cada uno finalmente podrá aplicar en su vida diaria, en su vida cotidiana, tratando de aprovecharnos de esta sabiduría divina. Desde luego que no es una tarea sencilla, porque, como dicen los mismos escritos teosóficos, no es algo nuevo en nosotros. Es muy difícil de desarraigarlo porque tiene una data muy larga hacia atrás. Lo hemos venido cultivando y ahora queremos deshacernos de ello, de esos vicios, de eso que nos atora en el sendero ascendente. Sin embargo, hay que intentarlo. No hay que desistir de la lucha por ser mejores seres humanos. Muchas gracias por su paciencia, por su asistencia y por la oportunidad de expresar lo que expresé. Muchas gracias. Gracias, hermano Enrique Sánchez, por la ponencia. Voy a preguntar a Carolina si hay alguna manita levantada. Creo que es Emilce que está, ¿no? ¿Verdad, Carolina? Sí, correcto, Magali Emils. Ah, Hola, buenas tardes a todos. En realidad, yo la verdad que no tengo palabras para agradecerle a Enrique y a todos los hermanos que son partícipes de esta charla y que nos permiten cada domingo. Pero este trabajo de Enrique a mí realmente fue un elixir.
porque es lo que nuestra alma debe sentir. Es el grito de nuestra alma para recordar quiénes somos y para poder mejorar, para poder ir, yo diría justo, tratar de poner mucho énfasis en nuestra constitución, desde la constitución física a la constitución espiritual, porque justamente con estos de los átomos que él habló, tantos otros hermanos que nos hablan de los átomos, como Rodolfo, Martín, esta charla es para tenerla y escucharla cada momento que estamos, que nos sentimos débiles, porque es una fuerza espiritual que nos mantiene a todos unidos, porque engloba todo, la no separatividad. ¿Por qué formar otra logia? ¿Por qué formar otro grupo? Yo también me hago a mi culpa, no es que estoy diciendo que yo soy libre de todo esto, yo soy una que cometo muchos errores, pero escuchar esto es como que me hace estar atento, atenta a quién soy. Y cuando me viene algún momento de ira, recuerdo al hermano Enrique, recuerdo a la hermana Magali que habla de la paz, recuerdo a Clarisa, recuerdo a cada hermana, a Ángela, recuerdo a los que no están tan bien, que fueron mis grandes ayudantes. Entonces, Enrique, me postro a tus pies, no desde el sentido, eh, desde el corazón, porque realmente esto es lo que debemos vivir y nada más. Y gracias por la oportunidad de hablar y tanto, discúlpenme, pero fue emocionante, emocionante desde el alma. Gracias, gracias, Emilce. Que sea para bien. Bueno, si no hay más manita levantada, pues agradecerle a nuestro querido hermano Enrique Sánchez y a todos los presentes que esto que nos ha traído Enrique aquí es un trabajo que deben aprovecharlo. Deben aprovecharlo porque es un trabajo de sentarse en las logias, de sentarse en las logias y digerirlo. Es un trabajo que cuesta hacerlo. Está ahí, pero hay que buscarlo. Entonces, le exhorto a que por favor trabajen con esta oportunidad que dejamos en este trabajo, que es sumamente bueno, muy bueno. Bueno, eh, Carolina, Magali, ajá. disculpa, Erika levantó la mano. Bueno, ¿Cómo adelante está? entonces. ¿Cómo está, querida hermana Magali? Querido hermano Hola, Enrique. hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, agradecer al hermano Enrique por esta presentación tan didáctica, que sí, de alguna manera nos hace regresar al centro. Eh, una cosa es vivir la teosofía dentro de nuestras logias, acompañados de otros teósofos, y otra cosa completamente distinto es el mundo, el día a día. Eh, y supongo que ese es el reto, ¿no? Hacer que los hermanos que asisten a nuestras diferentes logias puedan llevar un poco en su mente y en su corazón eh, ese egregor de la logia en su día a día, para que puedan solventar las cosas que ocurren en cada momento, ¿no? Sí, sí, fue muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Erika. Nació en Efectivamente, pues México y ahora es en Madrid. se trata de despertar eh, esa posibilidad de que vayamos más allá, fuera de las paredes de la sala donde
se realizan nuestras reuniones. El verdadero ejercicio de la teosofía está afuera, en las calles, en los barrios, en el campo, en todas partes donde sea necesario poner en práctica. Es más que enseñar los conceptos, es mostrar a través de las acciones lo que es la teosofía. Eso es lo que yo considero más valioso. Gracias, Erika. Bueno, pero vamos a despedir a nuestro querido hermano Enrique, dándole las gracias por ese trabajo. 1.000.000 de gracias, Enrique. Me encantó la número 17. Wow, qué linda es saber ese trabajo de la fraternidad. Eso es verdad. Podemos hacer mucho, mucho. Mm, No sabemos todo lo que nosotros podemos hacer, y máxime cuando nos dedicamos al trabajo teosófico. Bueno, nos vemos el próximo domingo, dándole un fuerte abrazo a todos y gracias a todos por estar ahí. Gracias y Muchas gracias. saludos a todos y gracias por el apoyo de Carolina, a Chuy y particularmente pues a quienes generan todo esto, que han dado continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de muchos años, a nuestro presidente de la Federación, a Fred Fernández, y a nuestra queridísima Magali, siempre con sus palabras alentadoras, llenas de amor, que nos hacen estar motivados para continuar con amor, como siempre. Muchas gracias, Magali, te abrazo.